Buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Sí? ¿Quiénes trajeron apuntes? Esto es un estudio, ¿no? Estamos educando el alma. Venimos con el estudio sistemático del libro de los espíritus y el libro del Evangelio según el espiritismo. El libro de los espíritus se constituye la base filosófica de la doctrina espírita. Es un tratado básicamente mayéutico en el cual se desarrollan unos diálogos con los espíritus guías de la humanidad y estos responden preguntas sobre el propósito de nuestra existencia, de dónde somos, quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, las preguntas fundamentales de la filosofía, y las responden todas a la luz de lo que es la doctrina espírita. Como es un estudio, el día de hoy es un poco más participativo. Los días sábados, en cambio, tenemos conferencias que son un poco más magistrales. La idea del día de hoy es que podamos participar todos y poder comprender lo mejor posible estas enseñanzas. Acá en la diapositiva tenemos la codificación espírita. La codificación espírita son estos 5 libros que vemos acá, que se escribieron y se codificaron por el maestro Allan Kardec. Él los organizó sistemáticamente por materias, una metodología de estudio bastante profunda, que para aquel que quiera iniciar el estudio de la doctrina espírita debe saber que es importante empezar por el principio, que serían estos 5 libros, y de ellos el libro de los espíritus que vamos a tratar el día de hoy. ¿Alguno trajo el libro de los espíritus? Bien, sí, por ahí hay personitas que trajeron. Poquitos, pero hay. Entonces hoy vamos a ver los espíritus durante los combates. Los diálogos 541 a 548. Entonces, dentro de esos diálogos se desarrolla esta temática sobre los espíritus durante los combates. Vamos a ver que el libro de los espíritus tiene 5 libros diferentes, está compuesto por 4 libros, 4 libros. Vamos en el libro segundo, El Mundo Espírita, así se llama este libro, y desarrolla una serie de temáticas distribuidas por capítulos, y estos capítulos a su vez tienen unos subnúcleos temáticos o subtemas, de los cuales resaltamos los siguientes. Todos estos se han visto en el capítulo 9 de este segundo libro, que se llama Intervención de los espíritus en el mundo corporal. Ya hemos revisado todos estos temas que ven acá en las diapositivas, que no me voy a detener a leerlos, de los cuales muchos se encuentran en nuestro canal de YouTube grabados para quienes quieran consultarlos, como por ejemplo algunos. Desarrollamos el tema de los ángeles de la guarda, muy importante y muy hermoso saber que Dios dispone de espíritus superiores para que nos guíen en todos los acontecimientos de nuestra vida, que nos acompañan incluso desde antes de nacer y a través de sucesivas existencias, guiándonos y aconsejándonos. La influencia de los espíritus en los acontecimientos de la vida. Entonces ahí podríamos hacer algunas preguntas a ver a quienes han venido. ¿Será que los espíritus influyen en los acontecimientos de la vida? Más de lo que imaginamos, muy bien. Sí, esa fue la respuesta que dieron los espíritus. ¿Será que ellos intervienen milagrosamente? Es decir, van en contra de las leyes de la física a veces, no sé, pueden desviar una bala de su camino, por ejemplo. ¿Ustedes qué dicen? No, ¿cierto? Ellos actúan siempre conforme a las leyes naturales, que la ley natural es la misma ley de Dios. Ellos no pueden violar estas leyes. Solo que hay cosas que nos parecen milagrosas porque tal vez todavía no estamos preparados para comprenderlas. No comprendemos todavía muy bien los mecanismos de la naturaleza y cómo operan para que estos fenómenos se den. Pero es simplemente ignorancia de ese tipo de asuntos, más no porque ellos actúen fuera de las leyes de Dios o con un carácter milagroso. Hemos visto la acción de los espíritus sobre los fenómenos de la naturaleza. ¿Será que intervienen en los huracanes, en los terremotos,
¿Qué dice? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, cierto, porque ya hemos venido estudiando estos temas y ya podemos, digamos, tener un conocimiento para poder responder si estos espíritus intervienen. Y hoy vamos a ver sobre los espíritus durante los combates. Y este era un tema de gran interés y lo sigue siendo, porque aún en el mundo todavía se desarrollan guerras, conflictos bélicos. Aún en las calles, en la vida cotidiana, vemos como por casos de intolerancia hay personas que se baten en duelos, que no se alejan mucho de las situaciones de combate y de guerra. Entonces, nuestra historia está marcada también por estas guerras. Acá vemos una imagen alusiva a la batalla de Boyacá. Y vemos otra alusiva a la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas rusas derrotaron al ejército alemán en Stalingrado. Entonces, todas estas guerras con tanta muerte y tanta destrucción, ¿ustedes creen que son necesarias de alguna manera? ¿Qué opinan? ¿Será que es necesaria tanta muerte? Hay unas leyes de causa y efecto. Por la ley de causa y efecto, dicen acá, o sea, sí. ¿Quién más tiene alguna opinión que quiera compartir sobre las guerras en general? Ajá. Por ejemplo, la batalla de Boyacá. Ah, que viene después de algo malo, viene algo bueno después. También puede ser. Por ejemplo, la batalla de Boyacá, ¿era necesaria? Sí, ¿era necesaria la independencia de nuestro pueblo? Claro que sí, era necesaria, ¿cierto? ¿Y será que hubieron espíritus que apoyaron estas causas? Sí, ¿cierto? Sí los hubieron. Ya sabemos que ellos influyen mucho más de lo que nosotros pensamos. Más aún cuando estos acontecimientos son necesarios para el progreso, ¿verdad? Entonces era necesaria ese proceso de independencia para poder actuar por nuestros propios méritos, tomar nuestras propias decisiones como país, como pueblo, en vez de estar sometidos a otro país o a otras leyes. La causa de Hitler, ¿cierto? Hitler llevó a cabo un genocidio, ¿verdad? Genocidio en contra de los judíos, y tenía un sistema de creencias que llevaba a la gente de su pueblo a pensar que ellos eran superiores a los demás por su raza o por su genética. En general tenía este tipo de ideas de conquistar otras naciones y expandir estas ideas a otros lugares. Entonces era necesario que Hitler sufriera esa derrota militar que él sufrió. También era necesaria, ¿verdad? Para que cesara ese genocidio en contra de tantas personas. Ahora, los espíritus durante los combates. Iniciemos con la pregunta 541, en la cual Kardec indaga. Dice: ¿en una batalla hay espíritus que asisten y sostienen a cada bando? ¿Será que los espíritus se ponen de un lado o del otro? Sí, ¿cierto? En cada bando hay espíritus, ¿verdad? Entonces dicen sí, y estimulan su valor, ¿verdad? Ahora, ¿qué clase de espíritus? No sabemos. Vamos a mirar. Kardec anota al pie de esta pregunta, dice: así, en otros tiempos los antiguos representaban a sus dioses a favor de tal o cual pueblo. Esos dioses no eran otra cosa que espíritus representados en figuras alegóricas. ¿Sí? Invocaban a los dioses, ¿no? Para el valor en la batalla, para la victoria. Entonces invocaban a este tipo de dioses, por ejemplo, al dios Ares, de la mitología griega, que era un dios de la guerra, pero que se consideraba despiadado, cruel. Él iba de frente contra la batalla, sus atributos, sus cualidades no eran morales, eran más de fuerza,
bruta para la batalla. Mas sin embargo, los griegos tenían a Atenea, que también tenía sus implicaciones en la guerra, pero a ella acudían cuando consideraban que eran causas justas, porque ella era la diosa de la sabiduría. Entonces a ella acudían cuando consideraban que su causa era justa. Y el dios Odín de la mitología nórdica, al cual los nórdicos pues tenían su devoción para que los asistiera en las guerras, en las conquistas, en las batallas que ellos tenían. Entonces siempre, históricamente, hemos tenido figuras a las cuales acudimos para pedir esa asistencia en la batalla o en las guerras. Hubieron guerras santas, hubieron guerras en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Las cruzadas. Algunas no fueron muy justas, pero eran necesarias. Vamos a ir reflexionando al respecto para que al final podamos tener una conclusión clara de si eran necesarias o no. Recordemos que nada opera fuera de las leyes de Dios, que no hay nada que Dios no tenga contemplado y que incluso aún lo que consideramos malo, más adelante se puede transformar en una gran enseñanza, en una gran lección, en algo bueno. En la 542, Kardec continúa preguntando acerca de lo mismo. Kardec indagaba constantemente para dar mayor claridad a los asuntos que él quería conocer. Entonces en la 542 él dice: en una guerra la justicia siempre está de un solo lado. ¿Cómo puede ser que haya espíritus a favor del bando que no tiene razón? O sea, considerando que hubieran causas justas en la guerra, ¿cierto? Que fuera, por ejemplo, un pueblo defendiéndose de un ejército invasor, ¿verdad? Entonces ahí, ¿cómo es posible que hayan espíritus que se pongan del lado del ejército invasor? ¿Por qué? Sintonizan precisamente con la causa del ejército, con las ideas de quienes están. Acá nos hablan de que hay afinidad de esos espíritus con esas causas de quienes no tienen la razón. Entonces, sea para un lado o para otro, siempre hay espíritus que son afines a esas causas. ¿Qué responden los espíritus? Sabéis que hay espíritus que solo buscan la discordia y la destrucción. Para ellos, la guerra es la guerra. La justicia de la causa les afecta poco. Son espíritus afines a la guerra, al combate. Recordemos que hay una ley de sintonía y afinidad, esa ya la hemos tratado también en este estudio, en preguntas anteriores. Alrededor de nosotros hay un campo mental y nosotros constantemente estamos emitiendo ondas pensamiento según nuestro carácter moral, nuestra calidad de espíritu. Entonces, si esos pensamientos son afines a una idea, por ejemplo, a la sensualidad, por ejemplo, a los vicios, por ejemplo, a la guerra, a la violencia, van a haber espíritus que sintonicen con esos pensamientos y que por esos pensamientos se acerquen a nosotros. Hay espíritus de un lado y del otro, hay quienes también nos quieren ver bien, hay quienes como los ángeles de la guarda nos quieren conducir por un buen camino, a tomar buenas decisiones, pero siempre depende de nosotros a quién escuchamos más, cuál voz de esas que llegan a nuestro pensamiento decidimos escuchar. León Denis, en el libro El mundo invisible y la guerra, que en estos temas recomiendo muchísimo, en los temas de la guerra, más que todo porque se escriben en el marco del conflicto de la Primera Guerra Mundial, o cerca a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Ahí León Denis explica muchos de los matices que tiene la guerra. Y acá en la página 25 nos regala este párrafo. Dice: ante todo, digamos que Dios respeta la libertad humana,
por cuanto ésta es el instrumento de todo progreso y la condición esencial de nuestra responsabilidad moral. Entonces analicemos esta primera parte. Nos está hablando, tenemos una libertad, ¿sí? Y que esa libertad es el instrumento del progreso. Si no tuviéramos esa libertad de actuar, no tendríamos ningún mérito. Necesitamos conquistar nosotros esos méritos de nuestras decisiones para adquirir finalmente ¿qué? La responsabilidad moral, ¿sí? El saber que nuestros actos, buenos o malos, conllevan a una responsabilidad y que esa responsabilidad hace que nos hagamos cargo de esas acciones que tomamos. Sin libertad, vale decir, sin libre albedrío, no habría bien ni mal y por tanto no existiría la posibilidad del progreso. Ese es el principio de la libertad, que constituye a la par la prueba y la grandeza del hombre, puesto que le confiere el poder de escoger y de obrar. Es el origen de los esplendores morales para aquel que esté resuelto a elevarse. ¿Estamos resueltos a elevarnos? ¿Sí? ¿A elevarnos de dónde? ¿De qué? Moralmente. ¿Verdad? Ah, era para... Sí, bueno, todos dicen sí, pero... Sí. A elevarnos, ¿cierto? A elevarnos en esa escala espírita, que en la pregunta 100 hablamos de la escala espírita, de cómo hay espíritus de un orden inferior, ¿cierto? De un orden más puro. Entonces necesitamos ir escalando en esa escala de progreso, elevándonos, tomando mejores decisiones. ¿Acaso no estamos viendo, dice León Denis, en esta guerra, a unos que se rebajan por debajo del nivel de la animalidad y a otros que con su consagración y autosacrificio alcanzan las alturas de lo sublime? ¿Cuántas historias de guerra no hay de personas que a costa de su propia integridad, corriendo riesgo su propia integridad, estando en peligro de muerte, hacen acciones para salvar a muchos? ¿Verdad que sí? Entonces, aún en el medio de esa guerra se vuelve una oportunidad para ellos de elevarse moralmente. Aún estando en la peor de las guerras, en las más sanguinarias, en las más crueles, hay personas que nos demuestran que se puede elevar en medio de tanta oscuridad, que pueden hacer brillar su luz interior en medio de esas sombras. Continuando en la pregunta 543, Kardec dice: ¿algunos espíritus pueden influir en un general cuando éste está concibiendo los planes de campaña? Sí, ¿cierto? Ya sabemos que recibimos esa influencia de los espíritus. Y en un plan de campaña, pues, la persona que está siendo asistida, pues recibe esa inspiración. Sin ninguna duda, responden los espíritus. Los espíritus pueden influir en esa concepción, así como en cualquier otra. ¿Sí? Entonces nosotros mismos a veces tenemos planes, algunos buenos, otros no tan buenos, y formamos planes, y ahí están esos espíritus, afines a esos planes, influyendo sobre nosotros. Son muchos los asuntos de los cuales los espíritus se ocupan y están ahí presentes en nuestra vida. En la 544, continuando, dice: los espíritus malos podrían sugerirle planes equivocados para que sea derrotado. El libre albedrío, dicen por acá. Es importante, o sea, sí pueden sugerirle, pero ¿y el libre albedrío? ¿Verdad, no? ¿Pero para qué? ¿Para qué querrían los espíritus malos que fuese derrotado?
por venganza, por odio, ¿cierto? No todos los espíritus nos quieren ver bien. Hay algunos que nos quieren ver mal. Y en la derrota, pues ellos tendrían su compensación, ¿no? Las deudas espirituales que adquirimos a veces con algunos espíritus. Entonces, sí, pero ¿acaso el general no tiene libre albedrío? Si su juicio no le permite distinguir una idea acertada de otra falsa, sufrirá las consecuencias de ello. En vez de dar órdenes, sería mejor que obedeciera. Entonces está en una posición de mando, ¿cierto? Y la vida muchas veces nos pone en esas posiciones, ¿verdad? A veces con nuestros hijos, a los que somos padres, ¿no? Necesitamos tener una autoridad sobre ellos, pero saberla ejercer con sabiduría. Entonces, ¿quiénes han estado en una posición de mando? ¿Quiénes son jefes? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para escuchar la voz acertada y no la equivocada? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recurso nos da la doctrina espírita? La oración constante, ¿cierto? Las buenas acciones, el ser un buen ejemplo, ¿no? El ser un buen modelo para esas personas que nos siguen como líderes que somos. ¿Qué más? Pasar todo por el tamiz de la razón, ¿verdad? No creer todo lo que pensamos, no tomar por cierto todo lo que llega a nuestro pensamiento. Necesitamos tener un filtro, ¿cierto? Discernimiento. Discernir entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Y dónde está grabada la ley de Dios? ¿Dónde está grabada? En nuestra conciencia. Entonces, ninguno puede alegar que no sintió algo que estaba mal cuando estaba haciendo algo mal. ¿Sí? La intuición de lo que está bien y de lo que está mal ya está dentro de nosotros. Debemos aprender a escucharla. Aprender a escuchar esos buenos consejos. Ahí están nuestros guías espirituales, podemos acudir a ellos. Podemos rogar a nuestros guías espirituales que nos acompañen en esas decisiones. Pero muchas veces es necesario que estos generales fracasen. ¿No? Para la muestra Hitler, por ejemplo. Empezó a tomar una suerte de malas decisiones, ¿no? Invadir Rusia, y el invierno ruso fue muy duro, y otro tipo de decisiones lo llevaron a la decadencia, pues, de este régimen. Un golpe para su orgullo, para su vanidad, ¿verdad? Y le queda de experiencia a él y le queda de experiencia a la humanidad entera, que vio cómo se cometieron esos crímenes a los ojos de todo el mundo. Ahí nos queda de experiencia. Pero pues hay derrotas que son necesarias. Y era necesario que él fuera derrotado. También con las bombas atómicas, ¿no? Poco después de que Estados Unidos lanza las bombas atómicas a Japón, Rusia también declara que es poseedor de ese tipo de armamento. Entonces esa carrera bélica resulta en que ya hagan un pacto de no agresión para que no volviéramos a ver nunca esas bombas estallar. Entonces todo ocurre bajo el amparo de Dios, bajo su sabiduría que es infinita, que es perfecta. En la 545, Kardec indaga: el general, volviendo nuevamente al tema del general y de estos puestos de mando, de liderazgo, puede ser guiado a veces por una especie de doble vista, una vista intuitiva que le permite que le muestre por anticipado el resultado de sus planes. Sí, primero, ¿qué es la doble vista? Una especie de emancipación del alma. Una especie de emancipación del alma, donde el alma puede ¿qué?
Ajá. Puede ver cosas que están ocurriendo en otro lugar. O pueden ver cosas que están próximas a suceder. No porque esté predestinada, sino porque se puede anticipar a ciertos eventos que están por suceder. Esa es la doble vista o la vista intuitiva. Ahora, ¿será que el general entonces tiene la certeza, va con la certeza de que va a ganar? Hay generales que han tenido esas cualidades. Sí, por ahí están dudosos, dicen que no. Sí, opiniones divididas. Bueno, responden los espíritus. Eso ocurre con frecuencia en el hombre de genio. ¿Qué es un hombre de genio? Un hombre con muchos dones, ¿no? Un hombre superdotado, muy inteligente. Es lo que él llama inspiración y hace que obre con una especie de certeza. Esa inspiración le llega de los espíritus que lo dirigen y que aprovechan las facultades de que está dotado. A lo largo de la historia han habido generales que han sido prodigios por las batallas, por los logros. Por ejemplo, Napoleón. Él era un alto mando del ejército francés que después de la Revolución Francesa, en un momento de división entre el clérigo, entre otros, el parlamento y otras cosas, él toma la vocería, él toma el liderazgo de Francia. A muy corta edad, a sus 28 años, ya tenía una carrera militar robusta. Y él toma el mando promulgando una ley civil que es una de las mejores que se han hecho históricamente, garantizando derechos civiles para las personas. Era necesario que él estuviera en ese puesto de liderazgo y de mando. Era necesario que él tuviera esa habilidad y ese don para la guerra, para las batallas que libró. Pero ¿qué pasó con Napoleón? Se encegueció de poder. Empezó a conquistar, a expandir. Él se equivocó de camino tal vez y empezó a creer que el camino era expandirse y expandir el imperio. Y no fue así. Y la vida le dio una lección. Él termina sus días exiliado en una isla hasta la muerte, hasta el día de su muerte estuvo exiliado en una isla. ¿Por qué? Por los fracasos. Por los fracasos en esas conquistas, en esas expansiones. Pero sí tenía una misión que era garantizar que hubiera la libertad de cultos, de religiones, que hubiera derechos a la educación, al trabajo, a la salud, ¿sí? Que hubiera ese tipo de derechos fundamentales. Entonces, ahí estaba él con su misión, pero al final terminó un poco equivocado, alejado del camino. En la 546, Kardec indaga: en el tumulto del combate, ¿qué sucede con los espíritus de los que sucumben? ¿Siguen interesados en la batalla aún después de la muerte? O sea, aún después de la muerte ellos siguen batiéndose en duelo, siguen en el furor de la batalla. Entonces dicen que sí, porque muchas veces no se dan cuenta de que han desencarnado. ¿Alguno piensa que no? ¿O todos concuerdan que sí? Algunos se interesan, otros se alejan. ¿De qué depende? De la individualidad. De qué tan apegados están a la materialidad, de la evolución de cada espíritu. Y sí, tienen toda la razón, están muy pilosos. Y Kardec anota: en los combates ocurre lo mismo que en todos los casos de muerte violenta. En el primer momento, el espíritu está sorprendido y como aturdido, no cree haber muerto. Le parece que todavía participa en la acción. Solo poco a poco se le presenta la realidad.
Acá nos habla de los casos de muerte violenta, ¿verdad? No solamente en el campo de batalla, ¿cierto? Las muertes violentas tienen esas características, ¿no? Son repentinas. No hay una preparación, ya lo vamos a ver más adelante. Pero entonces el espíritu entra como en ese estado de sorpresa, ¿no? De turbación. No comprende muy bien su nuevo estado. Para él, la vida se le presenta ahora en espíritu. ¿Y qué cambió? No cambió realmente mucho, no cambió nada. Dejó un cuerpo físico, pero la vida siguió. Tanto que ni siquiera comprende todavía que ya no tiene la vida orgánica, que ya no está en el plano material. Entonces, sí, un espíritu puede continuar luchando y otros pueden alejarse, depende del carácter moral del espíritu. Y continuando con el mismo tema, los espíritus que combatían unos contra otros cuando estaban vivos, una vez muertos, se reconocen como enemigos y continúan batiéndose con furor. O sea, ¿será que sobrevive esa en el campo de batalla, no? Sobrevive ese odio, ese... Porque no se dieron cuenta que han desencarnado, pueden seguir luchando, ¿sí? O reconoce al que lo asesinó y entonces se toma el camino de la venganza. Porque el hecho de haber desencarnado no quiere decir que nos santificamos. Bueno, porque en ese momento los sentimientos se mantienen y perduran aún después de la muerte. Porque ¿quién es el que sienta y el que piensa? ¿El espíritu o el cuerpo? El espíritu es el que siente y el que piensa. El cuerpo es un instrumento para él actuar. Acá vemos una imagen de la película Ghost. Acá vemos cuando pues a él lo asaltan en la calle y entran en un forcejeo con el asaltante. Un forcejeo en el que él resulta herido de muerte. Él sale corriendo a perseguir al asaltante. O sea, que con la adrenalina sale corriendo detrás de él. Solamente después se da cuenta que su cuerpo está tirado en la acera. El espíritu en esos momentos, en los momentos en que muere, ¿no? Desencarna, nunca se mantiene sereno. Al principio sigue resentido e incluso puede perseguir a su enemigo. No obstante, cuando sus ideas se aclaran, comprende que su animosidad ya no tiene objeto, aunque todavía podrá conservar vestigios de ella, cuya intensidad dependerá de su carácter. Sí, entonces ahí pueden ocurrir varios casos, ¿no? Uno en el que ya habiendo desencarnado comprenda pues que ya no tiene ninguna utilidad seguirse batiendo en duelo porque acabó de morir, acabó de dejar el cuerpo. Otra porque hay soldados que van a la batalla incluso sin odiar a su enemigo, por cumplir un deber, por cumplir una responsabilidad. Están protegiendo en ese momento de la batalla, están protegiendo su vida por instinto, por instinto de supervivencia. Entonces, si termina muerto, para él es un descanso. Para él es un retiro simplemente de la escena. No había en él esa animosidad, ese odio, ese rencor hacia el otro. Entonces, ¿por qué habría de conservar algo que no sentía? ¿Cierto? No había en él esa animosidad por su adversario. Pero en todos los casos depende mucho del carácter moral del espíritu. ¿Cierto? Porque entonces habrán los que quieran tomar venganza, habrán los que se queden con ese
victimario, buscándole, asediándole, buscando el momento de encontrarle la caída. Ya lo hemos revisado en temas anteriores también, la influencia negativa de los espíritus, de tipo obsesivo, ¿no? Tipo de obsesiones, que se dan desde las más simples, como ideas pequeñas que llegan a nuestro pensamiento, ideas negativas, hasta las más dramáticas, que son los casos donde se coacciona, digamos, la voluntad del espíritu que es obsesado por medio del que influye sobre él negativamente. En la 547A contrapregunta, ¿percibe aún el espíritu que desencarna en batalla el fragor de las armas? O sea que si todavía escucha los sonidos de las armas. ¿Sí? ¿Y cómo? Si ya no tiene cuerpo. Por el espíritu, ¿cierto? Porque el espíritu piensa, siente, bueno, tiene su periespíritu. Recobra sus facultades y todavía tiene la facultad de percibir y de sentir. Eso no se anula con la muerte. Eso no se anula con la muerte del cuerpo físico. En la 548, Kardec continúa, dice: el espíritu que asiste con serenidad a un combate como espectador, o sea, es un espíritu espectador de la batalla. Es testigo de la separación del alma y el cuerpo. ¿Cómo se le presenta este fenómeno? O sea, él ve el espíritu cómo se separa en ese instante de la muerte del cuerpo. ¿Ustedes qué creen? Cada caso tiene su particularidad. Cada caso es particular. ¿Qué más? ¿Ahí? ¿Opiniones? El espíritu que desencarna al principio no tiene conciencia. Porque están allí también para ayudar. Sí. Hay espíritus que están expectando, pero porque están con una misión de ayudar y socorrer a estos que van desencarnando en batalla. Eso también es muy cierto. ¿Cómo se le presenta este fenómeno? ¿Qué responden los espíritus? Dice: hay pocas muertes completamente instantáneas. La mayoría de las veces, el espíritu cuyo cuerpo acaba de ser herido mortalmente no tiene al principio conciencia de lo que le sucedió. Acá vemos una imagen también de la película Ghost, ¿sí? Vamos a analizar si es verdad o no, ¿no? Entonces, él se queda, pues su cuerpo muere ahí en ese instante, y inmediatamente el espíritu sale del cuerpo. Según lo que acabamos de leer, es producto de, pues, el drama de la película Hollywood, o si es así como ocurre. ¿Si es así? Por ahí dice que sí. No, dice que no tiene conciencia. Ahí dice que no, ¿cierto? Que se puede demorar. Que se puede demorar en darse cuenta de su realidad, ¿cierto? Depende de los apegos. Y continúan los espíritus diciendo: solo cuando el espíritu comienza a reconocerse podemos distinguir que se mueve junto al cadáver. O sea, ya cuando él empieza como a reconocer que algo pasó. Eso parece tan natural que a la vista del cuerpo muerto no produce ningún efecto desagradable, dado que toda la vida se traslada hacia el espíritu. Solo él llama la atención, con él conversamos, a él le damos órdenes. ¿Sí? Es como el que deja la ropa en la playa y se va y se mete al mar. La atención no recae sobre la ropa que él deja, recae sobre él mismo, ¿cierto? Sobre la misma persona. Así de natural es ese proceso. Acá vemos la desencarnación en la película Gladiador de Máximo, ¿no? ¿Dónde estaban puestos sus intereses en ese momento? En la familia, ¿verdad? En la familia que lo esperaba del otro lado. Para él no era importante seguir luchando, seguir peleando.
Y las veces que luchó lo hizo porque le tocaba. Pero ya comprendiendo él que el instante de su muerte se acercaba, él va en busca de quienes lo esperaban del otro lado. Una escena hermosa, ¿no? Entonces allá viene su esposa y su hijo a recibirlo. En el cielo y el infierno hay una aclaración al respecto de ese instante de la muerte. Nos dicen en el cielo y el infierno que en la muerte violenta las condiciones no son exactamente las mismas de los otros tipos de muerte. Los otros tipos de muerte, ya sea por enfermedad, ya sea por una agonía un poco más larga, una preparación, por vejez, hay una mayor preparación. Entonces, ninguna desagregación parcial ha hecho posible una separación anticipada entre el cuerpo y el perispíritu, como sí lo hay en las otras muertes. En los otros tipos de muertes sí hay una preparación del plano espiritual para que ese momento se dé de la manera menos dolorosa posible. Aunque todo depende del apego que tengamos hacia la materia. Si estamos muy apegados a la materia, ese desprendimiento va a ser traumático, va a ser difícil y va a ser doloroso. Entonces es importante tomar conciencia sobre nuestra propia muerte para que vivamos una vida acorde a esa conciencia de nuestra inmortalidad. La vida orgánica, pese a toda su fuerza, es aniquilada de súbito en estos casos. En ese caso, el desprendimiento del perispíritu recién comienza después de la muerte y no puede completarse rápidamente. El espíritu, sorprendido de improviso, queda como aturdido, como siente y piensa, cree que aún está vivo, y esa ilusión se prolonga hasta que comprende su situación. Pero entonces súbitamente no vamos a quedar ahí separados del cuerpo. Al cuerpo estamos ligados por medio de ¿qué? De nuestro perispíritu. El perispíritu es un lazo semimaterial que permite al espíritu, que es de una naturaleza tan etérea, tan poco material, de hecho la naturaleza del espíritu no es material. Entonces solamente a través del perispíritu, que es un envoltorio fluídico, puede el espíritu interactuar con la materia. Entonces el perispíritu es desde el cual organizamos toda nuestra parte biológica y nuestra parte espiritual para que se manifieste en la materia. El perispíritu está apegado a nuestro cuerpo. Y debe haber una desligación de ese cuerpo orgánico. Entonces, a medida que la fuerza vital se va yendo de nuestro cuerpo, ese perispíritu también se va desprendiendo poco a poco. Y sabemos, por la literatura espírita, que hay todo un equipo de espíritus ayudando en esos procesos de desligación en el momento de la desencarnación. Por eso acá en el espiritismo no decimos muerte, porque en realidad nadie muere. Acá a este proceso lo llamamos ¿cómo? Desencarnar, ¿verdad? Desencarnar, dejar la carne. Un proceso muy natural en el cual comprendemos que la vida sigue, que la vida existe antes de nuestro nacimiento y que la vida continúa aún después de nuestra muerte. ¿Para qué? Para el progreso. Para el progreso que no se detiene. En ese camino estamos todos, hacia adelante, nunca hacia atrás. También en el cielo y el infierno, en este capítulo que es la transición, que vale la pena leer para conocer en los casos de muerte, si la muerte es dolorosa, si no es dolorosa, en qué casos puede ser dolorosa, en qué casos podemos tener dificultades en ese instante de la desencarnación, los tipos de muerte. Nos dice Kardec, dice, el estado del espíritu en el momento de la muerte puede resumirse así: el sufrimiento del espíritu
es tanto mayor cuanto más lento resulta el desprendimiento del perispíritu, lo que hablábamos ahorita. La rapidez del desprendimiento es proporcional al grado moral, al grado de adelanto moral del espíritu. Para el espíritu desmaterializado, cuya conciencia es pura, la muerte equivale a un sueño de algunos instantes, exento de sufrimiento y cuyo despertar es muy sereno. Entonces, ¿quién quiere tener una buena desencarnación? Una desencarnación tranquila, poco dolorosa, poco sufrida. Pues todos queremos, ¿cierto? Entonces, ¿en qué debemos trabajar? En nuestra adelanto moral. En nuestra reforma moral, en nuestro adelanto moral. A lo que vinimos hoy miércoles, ¿verdad? A aprender, a reformar, a aplicar estos conocimientos en nuestra vida diaria. A practicar la caridad como la entendía Jesús. ¿Cómo entendía Jesús la caridad? Indulgencia para con las imperfecciones de los demás. ¿Sí? Somos indulgentes con las imperfecciones de los demás, es decir, si vemos que alguien está equivocado, tratamos de disimular lo más posible su falta, tratamos de perdonarle lo más pronto posible sus equivocaciones, tratamos de ver lo bueno que hay en las personas o siempre estamos pendientes de lo malo que tienen. Estamos muy pendientes de lo negativo que hay en los demás, ¿cierto? Razón tenía Jesús en decir que vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. Benevolencia para con todos. ¿Hacemos todo el bien que podemos hacer? No siempre. No siempre, porque a veces por no hacer el bien hacemos un mal. A veces nuestra indiferencia es más mala que el mal, que las malas acciones, nuestra indiferencia. Si podemos hacer algo bueno y no lo hacemos, estamos obrando mal, por negligencia. Entonces hacemos todo el bien que podemos hacer, ya que todavía no estamos en esa etapa, pero sí debemos hacer todo el bien que podamos. Y el perdón de las ofensas, que también es caridad perdonar. El perdón, al primero que se beneficia con el perdón es el que perdona, porque se libera del odio, del resentimiento, del rencor. Y perdonamos fácil, ¿cierto? ¿Quién dijo que sí? Sí, entonces ¿qué hace en la tierra? Expiaciones y pruebas. ¿Por qué no está en un mundo feliz, un mundo celeste? Aquí estamos todos. El planeta Tierra es un planeta de expiación y pruebas. Y venimos a esas dos cosas. Muy pocos vienen por misión. El caso de Jesús, casos posiblemente excepcionales como Madre Teresa de Calcuta, Francisco de Asís, el Padre Pío, muchos otros misioneros que han hecho grandes obras para la humanidad y que nos sirven de modelos. San Agustín, por ejemplo, que nos hablaba hoy un poquito del Evangelio antes de iniciar esta charla, nos hablaba de San Agustín y de su vida, cómo fue rescatado del paganismo, de las licencias morales que él se daba, en una vida que no era muy bien dirigida, pero que después del fallecimiento de su madre, Santa Mónica, que oraba fervientemente por él todos los días de su vida, durante 30 años, orando por él. Bueno, ahí él empieza a su despertar espiritual, su camino de transformación. Así que no importa nuestro pasado, todos tenemos pasado,
Todos hemos cometido errores, todos estamos aquí en esta tierra cosechando el fruto de esos errores y de esas equivocaciones, que se vuelven sufrimientos, que se vuelven dolores que muchas veces no comprendemos, se vuelven enfermedades que no sabemos por qué, para qué. ¿Por qué a mí? Decimos. Pero Dios es infinitamente justo y bueno y nos da a cada quien lo necesario para nuestro progreso. Y el dolor entonces, en la visión espírita, se vuelve una oportunidad de ponernos a paz y salvo, una oportunidad educadora. Y también se nos presenta como una oportunidad para empezar a sembrar nuevas acciones, tomar mejores decisiones para un futuro mejor, un futuro en el que ya no tengamos que cosechar tanto dolor. En el universo, entonces, hay una dualidad, ¿no? Hay una batalla, hay una guerra entre el bien y el mal, pero esa guerra no ocurre afuera de nosotros. Esa guerra no está afuera, esa guerra está dentro de nosotros. Nosotros mismos tenemos que ganar esas batallas, librar esas batallas. Y esta analogía del yin y el yang, ¿no? Aún en lo bueno hay un poquito de oscuridad a veces, oscuridad de nuestras propias imperfecciones. Y aún en lo malo podemos rescatar algo de luz, algo de aprendizaje. Pero por encima del bien y del mal, ¿quién está? Dios. Dios. Si tenemos fe en Él, si confiamos en sus leyes de amor, de justicia, de caridad, vamos a poder dirigir bien nuestro barco, nuestra vida. Nos envió a Jesús, un espíritu puro, un espíritu que no necesitaba venir a la tierra para expiar o probar algo. No, Él venía con el único objetivo de amarnos y de dejar un mensaje de amor para la humanidad. Y Él espera por nosotros, Él espera por cada uno de nosotros. Y estará feliz el día que nosotros cambiemos nuestra vida a una vida mejor, que optemos por el camino del bien. Los espíritus actúan siempre alrededor nuestro, influyen en nosotros. Pero la reflexión es acercarnos a los buenos espíritus, por afinidad, por sintonía, buscarlos en oración, para equivocarnos cada vez menos, para hacer todo el bien que podamos. Muchas gracias.